Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarle para que pueda estar leyendo conmigo de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Allí vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura que está en el verso 24. Y el mensaje que hoy quiero compartir tiene que ver con aquello de lo cual yo debo de comprender, porque esto es algo que muchas veces no se entiende. Y es que pensamos que es Dios quien necesita de nosotros y no nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no necesita del hombre, el hombre necesita de Dios. Y esto es algo de lo cual tenemos que tener comprensión. Y a veces no lo decimos con palabras, pero sí con nuestros hechos mostramos como que no necesitar de Dios, ¿no? Cuando decimos, no, yo a la iglesia no voy más. No, yo ya no quiero saber más nada de los hermanos, ya no quiero saber más nada de la iglesia. Como si los hermanos, la iglesia, el pastor, Dios, necesitara de uno. Cuando en realidad tenemos que ver que los necesitados somos nosotros. Entonces, desde la cosmovisión, desde lo que la Escritura nos habla en cuanto a la esencia misma de Dios, quiero invitarle para que lea conmigo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le fue dada la oportunidad de predicarle a los atenienses en el Areópago, él se refirió con estas palabras a ese público, diciéndoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Quiero orar con ustedes en esta hora para que podamos compartir con la gracia que Dios da a su pueblo para poder entender las verdades de su palabra y para poder entender su corazón y para que también nosotros podamos alinearnos al corazón de Dios y alinearnos también al sentir de ese corazón para que no seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, para que no caigamos ante el engaño del pecado, ante el engaño del diablo. Así que le invito para que ore conmigo y oremos juntos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hemos traído la lectura de tu palabra
y hemos traído referencias, Señor, de las palabras que tú pusiste en la boca de tu siervo, el apóstol Pablo, cuando le fuera dada la oportunidad de predicar a los atenienses, Señor, como él hizo mención, Señor, de que no son más que los hombres los que son necesitados de ti. Hoy venimos a ti como hombres necesitados, como hombres que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu presencia, que necesitan de tu poder, que necesitan de tu virtud, que necesitan de ti, Señor. Venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad y sobre todo la necesidad de ser ministrados y de que nos sea dado, Señor, entendimiento, comprensión de tu palabra, ya que por medio de tu palabra también nos has revelado tu corazón, Señor, de manera que podamos alinearnos al sentir de tu corazón y poder entender, Señor, aquello para lo cual tú nos has llamado en este tiempo. Por medio de Jesucristo, te lo pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Cuando el apóstol Pablo vio en los atenienses que los atenienses querían congraciarse con todos los dioses, de manera que tenían un atrio, que tenían un lugar reservado para cada dios y aún para el Dios no conocido, aún para el Dios no conocido. Se refirió con estas palabras diciendo: el Señor es el que creó el cielo, es el que creó la tierra, por tanto no habita en templos hechos por manos de los hombres, ni siquiera necesita de esa honra, de que los hombres le den una honra, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas subsisten por medio de Él. Entonces, es que nosotros tenemos que comprender, y esto lo tenemos que llevar a la práctica de la vida cotidiana, de que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos para cumplir con un ceremonial, o no nos acercamos para que Dios vea que estamos cumpliendo con lo que Él demanda. Nos acercamos a Dios porque necesitamos de Dios. Cuando le buscamos a Dios es porque si Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos es propicio, entonces vamos a poder vivir de una manera mejor, vamos a poder vivir de una manera más dichosa, más feliz. Y eso tiene que ser claro en nosotros, primeramente en nuestro corazón y luego llevado a la práctica, para que no nos convirtamos en ritualistas, para que no nos convirtamos en religiosos, sino para que cada vez que nos acerquemos a la presencia de Dios, nos podamos acercar con esta plena convicción de que venimos a Él porque si Él nos es propicio, si Él se manifiesta a nosotros, si Él nos toca, si Él nos bendice, si Él nos habla, si Él nos consuela, si Él nos conforta, entonces seremos verdaderamente dichosos. Amén. Entonces, entendiendo de que no es Dios el que necesita de nosotros, sino que nosotros somos los que necesitamos de Dios, llevándolo a la práctica, ninguno de nosotros podríamos decir, yo ya no voy más a la iglesia, como diciendo, bueno, o no voy a estar más con los hermanos, como diciendo, les voy a privar de ello. Porque en realidad no es que le privo a los hermanos, ni le privo a Dios, sino que yo me estoy privando a mí mismo de poder hallar gracia, de poder hallar el favor, de poder ser ministrado y tocado por la bendición de Dios. Entonces tengo que comprender estas verdades. Todo le pertenece a Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, verso 34. Y este capítulo, el capítulo 11, ciertamente es un capítulo que nos es muy revelador. ¿Por qué? Porque en este capítulo 11 habla de la severidad de Dios para con su pueblo, la nación de Israel, y la benignidad de Dios para con nosotros. Pero para que nadie lo cuestione en cuanto a su severidad para con su pueblo, no estamos hablando de un pueblo cualquiera, un pueblo que tenía promesas, de un pueblo cuyos padres eran amados, que muchas veces Dios obró en favor de ese pueblo por amor de sus padres, por amor de Abraham, por amor de Isaac, por amor de Jacob, por amor de su siervo David, quienes formaron parte de esa
gran linaje, de ese gran pueblo de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 11, en el verso 34 de la carta de Romanos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Permítame remarcar una vez más el verso 36. Y si quiere usted puede acompañarme y léalo juntamente conmigo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Lo ha comprendido? Podemos comprenderlo. De él, por él y para él son todas las cosas. Todas. No hay nada que escape de esa palabra cosas. No hay nada que escape, ni las leyes naturales, ni lo sobrenatural, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada escapa de ello. De él, por él y para él son todas las cosas. Por eso es que a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos necesitados de Dios y que todas las cosas le pertenecen a Dios. Aún nosotros mismos, aún nuestra familia, nuestros bienes, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro porvenir, todo le pertenece a Dios. No hay nada, no somos dueños de nada, sino que Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Entonces, comprendiendo de que nosotros somos necesitados de Dios y comprendiendo que todas las cosas le pertenecen a Dios, es que también tenemos que comprender, hermanos queridos, qué es lo que Él desea. Y Él desea que le conozcamos, y que no solamente le conozcamos, sino que confiemos. Desea que le conozcamos y desea que confiemos. En el capítulo 9 de la misma carta a los Romanos dice, más en el verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto habla en cuanto al endurecimiento a Faraón. Dice, porque para esto te he traído, Faraón, para mostrar mis prodigios. Y podemos ver que han venido hombres al escenario de este mundo y a lo largo de la historia, para Dios cumplir un propósito, para mostrar algo, en lo cual quería manifestarse Dios y darse a conocer, así como vinieron hombres como para manifestar su ira, sus juicios, también han venido hombres para que sobre ellos sea manifestada la benignidad y la misericordia. Y aquí es donde se introduce la iglesia, porque no hay un pueblo más particular y más especial que nosotros, hermanos, los que formamos la iglesia. Así que si hay alguien que tiene que entender de la necesidad de Dios, si hay alguien que tiene que entender que a Él le pertenecen todas las cosas, si hay alguien que tiene que llegar a conocerle y a confiar plenamente en Él, ese alguien somos nosotros, la iglesia. Ese pueblo que es especial, que Dios escogió y que predestinó y que llamó y que santificó y que justificó y que glorificó, es el que tiene que entender que necesita de Dios, que tiene que entender que a Él le pertenecen todas las cosas y que tiene que llegar a conocerle y a confiar plenamente en Él. Tanto usted como yo tenemos que entender que somos necesitados de Dios, que todas las cosas le pertenecen a Dios y que tenemos que llegar a conocerle, y a medida que avanzamos en el conocimiento de Dios, tenemos que cada vez confiar más en Dios, en cuanto a su plan y en cuanto a su propósito para con nosotros.
Ya hablando en forma anticipada del Señor antes que la iglesia se manifestara o se formara allí en Pentecostés, el Señor hablaba por medio de sus profetas, refiriéndose a contextos bíblicos como los que quiero citar en esta tarde. Y muchos dirán, pero esos textos bíblicos pertenecen a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y ciertamente no pertenecen a la nación de Israel, al pueblo de Dios, porque en estos tiempos no hay judío ni gentil, no hay griego ni excita, no hay libre ni esclavo, sino hay un solo y nuevo hombre. Dios derribó la pared intermedia para que de ambos pueblos hacer un solo pueblo, formar su iglesia. Así que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Jesucristo y a través nuestro. Amén. Entonces ya hablaba el profeta Jeremías diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré. Hermanos queridos, si fuera la nación de Israel la que tiene respuesta a sus oraciones, no estarían todavía haciendo peticiones delante del muro de los lamentos, como a diario se forman allí para rezar, para orar, para hacer sus peticiones. Ciertamente si hay un pueblo que confía en que su oración le es oída y que es respondida, ese pueblo es la iglesia. Amén. Ese pueblo somos nosotros. Pero también el profeta Isaías habló al respecto de nosotros, la iglesia, en el capítulo 54, en el verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ciertamente que le fue anunciado al pueblo de Israel, pero vuelvo a repetirle, en estos tiempos no basta con ser israelita para ser salvo. Es necesario creer en el Señor. Es necesario recibirle al Señor como mediador entre Dios y Él, y uno. Es necesario recibir el perdón y por medio del perdón la reconciliación con Dios, para no estar bajo la ira, para no ser hijos de condenación y para que Dios no contienda más con el hombre. Es necesario del mediador de paz, es necesario del Señor Jesucristo. Cuando miramos todo esto decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios haya querido hacerlo con uno, ¿no? ¿O por qué con uno? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, porque éramos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Sin embargo, podemos decir que hoy estamos gozando de estos beneficios, de que sabemos que nuestras oraciones son oídas y son respondidas. Sabemos que fuimos recogidos con compasión, con misericordia eterna. Sabemos que ya estamos en paz para con Dios, que tenemos paz para con Dios, que no estamos en pleito, que no estamos en enemistad con Dios. Y decimos, ¿por qué motivo? ¿Por qué con nosotros? Y bueno, volvemos a esto, a lo que decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9. Te dirás tú, siendo vaso, ¿por qué te hizo como te hizo? Si algunos quiso hacerlos para honra y otros quiso hacerlos para deshonra, no es el barro el que tiene potestad sobre el alfarero, sino es el alfarero el que tiene la potestad sobre el barro. Así que Él te ha escogido y te ha hecho para que goces de estos beneficios. Como tú, yo me pregunto, ¿por qué a mí? Y la divina respuesta me dice, por gracia, solamente por gracia. Solamente por gracia. Dice Romanos capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que si fuimos escogidos
es por gracia, no por virtud, no por méritos, no porque fuéramos dignos o merecedores de algo, por gracia. Y si por gracia dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Reafirmándolo de que ciertamente fuimos escogidos por gracia. Y podemos concluir con el verso 22 diciendo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí volvemos a la comparación con el pueblo de Israel, con la nación que Dios la llevó en ese peregrinaje por el desierto, que la formó de los lomos de Abraham, que le dio estatutos, que le dio normas para la vida, pero siguiendo esos estatutos y esas normas de vida, nunca pudieron hallar el favor de Dios, nunca pudieron estar en completa armonía, en completa paz con Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscaron congraciarse con Dios por medio de las obras. Y por obras nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado algo más, y es que fuéramos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe delante de Él, para que nadie diga, yo era merecedor o digno de esta justicia. Y Dios nos lo dio por gracia, simplemente por gracia, y quiso hacerlo con nosotros. Y no podemos decirle nosotros por qué con uno, sino simplemente disfrutar de esta gracia y reconocer que somos las personas más necesitadas, al entender que si no hubiera sido la gracia de Dios la que nos llevó a que hoy gozáramos de este beneficio, nunca hubiéramos alcanzado tal favor y tal bendición como la que hoy disfrutamos al ser parte de este pueblo tan especial que es el pueblo de Dios. Así que si hay alguien, y vuelvo a reiterarlo, que necesita de reconocer su necesidad de Dios, somos nosotros la iglesia. Si hay alguien que necesita reconocer que todo le pertenece a Dios y que todo subsiste por Él y que todo por Él y para Él fue creado, somos nosotros la iglesia. Si hay alguien que tiene que crecer en el conocimiento y por medio de ese conocimiento confiar cada día más en Dios, somos nosotros la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos por gracia. Dios nos escogió para que disfrutemos de estos beneficios, para que disfrutemos de esta misericordia eterna, de que podamos estar en paz, en armonía con Dios, de que nuestras oraciones puedan ser respondidas y que podamos llegar a conocerle plenamente a Él. Así entonces, hermano, hermana, no caigamos en la negligencia de que por la práctica muchas veces decimos, yo no voy a buscar más, o yo no, por el contrario, cada día busquemos más del Señor. Por el contrario, cada día vayamos más a la presencia de Dios para poder alcanzar el favor, para poder alcanzar la gracia, para poder alcanzar todo aquello que el Señor se ha reservado para manifestar por medio nuestro. Amén, hermanos queridos. Quiero orar con ustedes. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, porque por medio de ella nos has alumbrado los ojos del entendimiento para que pudiéramos llegar a comprender, Señor, cuán maravilloso es, Dios mío, la obra que tú hiciste por medio de la fe en Jesucristo, para que llegáramos a ser parte de este pueblo tan especial que es el pueblo de Dios. Señor, quiero en esta hora darte gracias por la elección, por el llamado, Señor, y por la respuesta que tú nos das por medio de tu palabra, Dios mío, al haber manifestado tu gracia para con nosotros. También yo, como tanto, Señor, me pregunto por qué, Señor, ¿por qué con uno? Pero la divina respuesta nos dice que es por gracia, y es por eso, Señor, que no voy a contradecir tus decisiones, sino por el contrario, Señor,
voy a agradecerte por el hecho de que te hayas complacido de manifestar a Cristo y de darlo a conocer. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,